Amén. Fue una alabanza llena de gracia. Aunque venga una tormenta grande en el mar, volaré con nuestro Señor. Estamos en dificultades, diferentes dificultades, pero Dios nos protege nuestra vida. Gracias a la orquesta y el coro. Un creyente me dijo, ¿por qué siempre felicitan a los coristas, pero por qué no felicitan al que están armando la flor del púlpito? Por eso le doy agradecimientos y también le doy agradecimiento a los de la comunicación. Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Los creyentes que están entregando por internet, en línea, está en la sala de oneness, en la sala de visión, y todos los pisos ya están llenos. Los creyentes están deseando la palabra y no pueden entrar aquí en el templo principal, pero seguramente Dios nos mirará nuestro centro. Aunque no podamos entrar 10% del asiento, pero a través de los creyentes que están entregando en línea, creo que va a dar un grande consuelo de Dios. Vamos a saludar entre hermanos. La solución del problema es solamente Cristo. Con esta palabra voy a dar la palabra con el título de La vida que da la respuesta. Había un diácono que tenía muchas quejas y tenía quejas todo el tiempo. Y en un momento llega con un conocido, fueron en un lugar, y ese lugar es donde están los enfermos. Lo que decimos son los enfermos donde están los leprosos. Y tuvo la ocasión de entregar junto el culto. Después de entregar el culto, después de terminar el culto, y estaban orando juntos en voz alta, y una persona estaba orando y golpeando el piso. ¿Qué estaba orando? Dios, esta gracia, esta grande gracia, ¿cómo voy a devolver? Usaba el vocabulario de Chung Chong Do. ¿Cómo puedo devolver este agradecimiento? Y estaba dando agradecimiento y estaba muy alegres. Y al venir, y estaban mirando, esa persona no tenía, estaba podrido uno de sus ojos y no tenía ni una oreja, y sus dedos no tenían dedos porque se habían lastimado, estaban desaparecidos por la enfermedad. Y fue esa persona a preguntar, ¿de qué están dando agradecimiento delante de Dios? ¿Qué gracia es sorprendente de Dios? Y le preguntó. Y entonces este enfermo leproso le dijo así: yo antes 7 años me enfermé de este leproso. Después de tener esta enfermedad, tuve que separarme de mi esposa, mi padre y de mis hijos y mis hermanos. Me separé y me echó y vine aquí. Y entonces no tenía ninguna esperanza al venir a este lugar. Al entregar el culto, al tener la salvación, después de recibir la gracia, Dios me dijo que yo soy de Dios. Toda la gente me tiraron, me rechazaron, pero Dios me dice que tú eres mío. Entonces se emocionó de esa palabra. Dios no me tiró a mí, Dios no me rechazó a mí, Dios me ama. Aunque esté en esa situación, en mi físico que está todo enfermo, Dios no me rechazó y me recibió como su hijo. Y ese agradecimiento, y a través de ese agradecimiento, estaba dando agradecimiento y estaba dando alegría. Y en este momento quiero que nosotros alabemos
restaurando el agradecimiento, y quiero que alabemos todos juntos el himno de agradecimiento. Nuestro Señor que me salvó, le damos agradecimiento. Le doy agradecimiento de todas las cosas que me dio. Le doy agradecimiento por mis recuerdos pasados, porque Dios, Señor, está junto conmigo. Y le damos agradecimiento por este aroma de la primavera. Y también le damos agradecimiento por otoño. Y le doy agradecimiento de las lágrimas que he desaparecido. Mi alma siempre está en paz. Agradecimiento de responder la oración. Agradecimiento de agradecimiento de salir de la tormenta. Le doy agradecimiento del dolor. También agradecimiento en el medio de sufrimiento. Y agradecimiento a esta gran gracia que no podemos ni medir. Le damos agradecimiento de gran amor. Agradecimiento al flor rosa que está en el camino. También le damos agradecimiento a la espina de la rosa. Familia, tan temperatura. Agradecimiento. Agradecimiento la alegría y la tristeza. Agradecimiento de la paz del cielo. Agradecimiento de la esperanza del día de mañana. Damos agradecimiento eterno. Amén. Agradecemos eternamente, no solo hoy, sino no dar agradecimiento cuando estamos en buen momento. Aunque estemos en mal momento, quiero que ustedes tengan el agradecimiento de la salvación. Hay una causa principal de discordia familiar, es por la religión. ¿Por qué? Es muy divertido la causa. Padre adora al poder. Mi madre admira al dinero, y los niños sirven como idolatría a las buenas universidades. Por eso, al tener diferente idolatría, y están teniendo una discordia familiar. Esto es muy entendible. En este momento es todo idolatría. Como cada persona, hay cosas que ama más que Dios, cuida más que Dios y piensa más que Dios. Está metido en Génesis capítulo 3, 6, 11. Está centralizado en sí mismo. Todas las cosas es centralizado en mí mismo, es centralizado en material, centralizado en éxito. Y están apostando todo, dando toda su vida en estas tres cosas. Pero ¿cuál es la conclusión? Al final, todo es la Torre de Babel. Nosotros estamos mirando a través de la historia y estamos viendo actualmente por el campo. Están cayendo, derrumbándose todo como Torre de Babel. Esto no es simplemente un fracaso simple, sino es la destrucción eterna. Y van a sufrir y van a suceder cosas desastrosas. Esto son las estrategias 12 Satanás que nos da a nosotros. Y entonces todas las personas son engañadas por estas 12 estrategias de Satanás. Y esto es la imagen del hombre que se alejó de Dios. Nosotros en este campo que no tiene la respuesta, tenemos que vivir una vida de dar la respuesta. Todas las personas que encontremos, tenemos que dar la respuesta a esas personas. Desde la semana hasta la semana pasada, nosotros vimos a través de Mateo capítulo 13, y vimos cómo tenemos que ir ampliando el reino de los cielos, quienes son los hijos de Jesús, y cómo podemos disfrutar
a través de la palabra. Y por eso dije que tenemos que ser expertos del campo y expertos de la palabra. Y continuando esto, en el capítulo 14 de Mateo, estás hablando de se levanta grandes obras de Jesús, y entonces empezó a expandirse toda Judea este rumor y esta fama. En ese momento, el rey Herodes, que gobernaba a Judea, había entrado el rumor hasta este rey. En ese momento, mató al Juan el Bautista, este rey Herodes, y siempre estaba en nervio y en preocupaciones. Estando así, al escuchar el rumor, la fama de Jesús, y estaba dudando, por ahí va a revivir Juan el Bautista y va a levantar la obra, y estaba confundido. Como esto, en medio que fue ampliándose la fama de Jesús, sale la historia del milagro de 5 panes y 2 peces. Jesús, con cinco panes y 2 peces, sacando las mujeres y los niños, le hizo comer 5,000 personas y dejó 12 cestas. Yo, cuando fui al camino peregrino, el viaje peregrino, estaba una iglesia que decía, el nombre decía 5 peces y 5 panes y 2 peces. Es el campo, está marcado en el año 2000 años atrás, y están celebrando en este momento también el milagro de 5 panes y 2 peces. Por eso este caso, a través de la resurrección de Jesús, está escrito en los 4 evangelios, en la cruz y la resurrección, y sale y está anotado el milagro de 5 peces y 5 panes y 2 peces. Y como esto está teniendo el significado espiritual, especialmente a través de este milagro, tenía un mensaje que quería transmitir a los discípulos. Si esto lo abrevio cortamente, en breve, es que darle vosotros de comer. Esto es una palabra muy espiritual. Darle vosotros de comer. Como el título de hoy, que es ustedes, tú, tienes que dar la respuesta para salvar a las personas. Entonces los discípulos, ¿qué quiere decir? Que no estén atrapados en sus problemas de mío, el que no puede salir de esa situación. No a ese nivel, sobrepasando a mí mismo, y tenemos que llenar la necesidad de otra persona. Tiene que tener esa vida de fe. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de la palabra los lugares vacíos de 237 de la cumbre. Hay muchos lugares vacíos de la cumbre, y entonces nosotros tenemos que entrar ahí y tenemos que dar la respuesta. Tenemos que vivir una vida así. Vea alrededor de ustedes cuántos lugares vacíos. Los lugares no hay en el evangelio, son lugares vacíos. Donde hay gentes que no son salvos, esos son los lugares vacíos. En ese campo nosotros tenemos que dar la respuesta y tenemos que levantar el milagro de salvar la vida, que todos puedan establecer como guardas de 237 naciones. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es desierto de la vida. Vamos a ver el versículo 13-14. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Jesús, después de hacer el milagro, el momento cuando hizo este milagro de 5 panes y 2 peces es después del martirio de Juan el Bautista. O sea, en ese momento, muchas personas, la multitud, tenían una esperanza a este Juan el Bautista, porque ese Juan el Bautista es nuestra esperanza de que nos va a sacar de la opresión romana.
era la única esperanza, el Juan Bautista, pero después de estar encarcelado y después fue muerto. Y entonces solamente quedaba la única esperanza, Jesús. Tenía que seguir solamente a Jesús. Él era la única persona, Jesús era quien iba a sacar de la opresión romana, del sufrimiento romano. Pensó así. Jesús, por eso cada lugar es donde iba, le seguían como la ola de nube, una multitud a Jesús. En antiguo momento, en el año 80, en ese momento, muchas gentes no andaban ocupados, no tenían ni teléfono móvil. Y en el campo de Yoidó, cuando vino el pastor Billy Graham, y se reunieron como 1 millón de personas. No se veía ese campo. Ahora no hay esa imagen porque están ocupados y esquivan de reunirse. No les gusta porque molesta. Pero por lo menos en el año 80 no había nada para hacer. Entonces, en ese momento de la época de Jesús, se llenaba la multitud, le seguía a Jesús. Por eso Jesús, siempre después de hacer el milagro, iba al desierto y oraba a Jesús. Entonces, esa multitud no sabía cómo sabía que estaba Jesús ahí y estaba la multitud. Y entonces Jesús miró a esa multitud, le sintió una pena por ellos, sintió una compasión. Esto no es una palabra simple. Esto quiere decir que como si es el sufrimiento, como si fuese cortándose su intestino. Vio como así de sufrimiento, de compasión, como está sufriendo si hubiera cortado sus intestinos. Ustedes cuando ven personas de África, cuando ven esa imagen de pobreza, no es sentir una pena por ellos, es el sufrimiento como si fuese cortado su intestino. Por eso Jesús en ese momento lo vio, esa multitud, con esa compasión. La palabra compasión, si expresamos en otra palabra, es tener la misericordia. La palabra la misericordia habla de la personalidad de Dios. Si no tenía la misericordia de Dios, no estaríamos en este lugar. No es sentir una compasión de nosotros, sino si no nos miraba como misericordia a nosotros, no podríamos estar aquí. En Efesios 2, 4, 5 confiesa esta verdad. Pero Dios, que es rico de misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En el momento cuando creemos Jesús, somos salvos. Si vemos en Tito, capítulo 3, 5, 6, está enfatizando que la misericordia está de Dios en nosotros. Dios tuvo compasión en nosotros. ¿Y cuál es el caso que se muestra la misericordia principal de Dios? Es la encarnación, que vino Jesucristo encarnado del hombre, vino a esta tierra. Esto es un milagro grande, y después Él la redimió, redención, y en la cruz y en la resurrección. Esto es la imagen. Si nosotros tendríamos esta misericordia en nuestro corazón, si tendríamos este amor de Dios hacia nosotros, entonces nosotros podemos hacer la evangelización a los lugares vacíos de 237 naciones y a los 5,000 tribus, o a los familiares, a los compañeros, como si me cortaría mi intestino, dar compasión por esa persona. Tenemos que tener ese pensamiento. Si vemos en el capítulo, Jesús, teniendo el corazón de misericordia, sanó a los enfermos de la multitud. Y estaba sanando a ellos, se anocheció. Al anochecer, el discípulo tenía preocupación de cenar. Al tener el horario de cena, y ellos se juntaron y hicieron una reunión, y hacerlo comer cada uno de esa multitud, porque se hizo la noche. Y entonces los discípulos tenía que hacerlo comer a esa multitud la cena, y le fue a decir a Jesús que le hagamos ir a la ciudad y haga comer. Y entonces el pensamiento de Jesús era diferente.
Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Pero los discípulos no tenían nada para dar. ¿Qué quiere decir? Es una palabra de presión. La palabra de Jesús, ¿qué significado contiene? Jesús está hablando a los discípulos del problema que está en delante de ellos, que va a solucionar. A través de este problema, quería mostrar quién es Jesucristo. Jesucristo es la solución de todos los problemas. Quería mostrar esto. Pero los discípulos no sabían esta intención y no podían entender la intención de Jesús, y le contesta la respuesta, le contesta la realidad. Y le dice, nosotros tenemos 5 panes y 2 peces nada más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Si tenemos 5 panes y 2 peces, ¿y cómo podemos solucionar este problema, Jesús? ¿Qué quiere decir? Una palabra dijo Jesús, solucionen ustedes, y los discípulos le dicen, es imposible, no puedo solucionar. ¿Y qué le dice Jesús? Y Jesús le dice que es absoluto posible, es diferente a nosotros. Mirando en la actualidad, no tiene posibilidad, ni siquiera 0,1%, pero Jesús está hablando que es posible. Ustedes dadle de comer. Si nosotros pensamos en profundo espiritual, ¿qué quiere decir? Ustedes salven a esa persona con el corazón de misericordia que tengo yo en mi corazón. ¿Cuál es la vista que mira Jesús? La vista de Jesús y la vista de los discípulos tenía una gran diferencia. Era de la cosa de la tierra, del cielo, de arriba, de eterno. Es entregar todo. ¿Cuál es la importancia en nuestra vida? Ustedes necesitan dinero, la salud. Seguramente habrá muchas cosas que necesitan, pero lo más importante en este momento es el desierto de la vida y mirar con las vistas del campo espiritual. Ver los ojos. Tiene que tener la actitud para salvar a esa persona. En este momento el campo está atrapado de los 12 problemas de la estrategia de Satanás y no nos hace concentrar. Están ocupados todas las inteligencias, los doctores, los líderes están atrapados de esos 12 problemas espirituales. ¿Qué quiere decir? Están buscando equivocado, lo otro. Lo equivocado están aferrando con lo equivocado. Vean qué pena que es. Y están dando su vida de las cosas de equivocados. Al no tener dinero, quiere tener el poder. Aunque tengan el dinero, quiere tener el poder. Hay una respuesta en el poder. Hay felicidad en el poder. Ustedes están viendo el fin de las personas que tienen poder y le siguen. ¿Y nosotros qué le decimos mirando eso? A eso le decimos problema espiritual. Si es dinero es todo, si es poder es todo. Están dando su vida de las cosas que se va a desaparecer en este mundo. Esto es el problema espiritual. No tiene que estar loco igual que ellos, no parecer igual que ellos. Los problemas, la enfermedad física puede sanar los médicos, pero esta enfermedad de psicológico, de mentales, esto no puede solucionar. Aunque vayan al hospital, no hay solución, no hay sanidad, ni se da cuenta los médicos. Estos son la enfermedad que da Satanás y no hay otra forma. ¿Qué es Satanás? Es un ser espiritual. Porque esto es el problema que da lo espiritual. Por eso no hay solución físicamente. En este año, ¿quién es un profesor honorario de filosofía, Kim Yong-sok, que tiene 102 años, quien es un cristiano, y en una entrevista dijo así: hay personas que nunca pueden ser
feliz. Y son dos partes. Primer parte son la persona que no valora, que no tiene el valor mental. Esa persona nunca puede tener la felicidad. ¿Por qué? Porque vive con el valor de lo material, por el dinero, con el poder y con el deseo de honor. Y ellos viven su vida. Y entonces siempre estas personas están hambrientos en su corazón. No pueden estar felices. Aunque quiera ser feliz, aunque quiera tener felicidad y no puede tener la felicidad. ¿Cuál es la otra persona? Es la persona que es egoísta. Todo se cuida, lo mío, se cuida mi ganancia, mío. Entonces piensa que van a ser felices, pero la felicidad y el egoísmo no pueden existir juntos al mismo tiempo. Y dice que viviendo a 100 años, yo me di cuenta y veía estos problemas. Y yo mirando estas encuestas, esto está expresando en diferentes formas, pero esto es lo que hablamos nosotros, Génesis capítulo 3, 6, 11. Está hablando para que puedan entender la persona de este mundo, porque si nosotros decimos problema Génesis 3, 6, 11, no entiende. Pero esta persona está hablando para que ellos puedan entender realmente. Era diferente expresión. Las personas del mundo, el valor espiritual, el valor mental. Al no saber esto, todas las personas están buscando las cosas equivocadas. Lamentablemente, los cristianos, quienes son salvos y quieren parecer a las personas del mundo y están viviendo la misma vida que los no creyentes. Y dice, Señor, Dios, pero si entramos profundamente en la vida de ellos, el contenido vive igual que no creyentes. Por eso, aunque son salvos, aunque sean creyentes, no tienen felicidad y están viviendo engañados. Satanás hace esta estrategia para que vivamos así. Aunque tengamos más, y hace tener codicia de querer más. Pero una persona no puede estar conforme nunca. Por eso, para llenar el vacío, buscan otras cosas. Continuamente buscan las cosas que vamos a tener el fracaso. A esto que le decimos, Hechos 13, 16, 19, es chamanes, adivinos, idolatría. No da la respuesta. Y esto al final de a poco se endurece de la maldición personal. A esto le decimos el estado de 6 estados de no creyentes. Toda la gente está atrapada de aquí. Están 24 horas, aunque duerman o estén despiertos. ¿Cuál es el mensaje nuestro? El estado espiritual, ¿cómo podemos analizar en nuestro campo? Tenemos que tener ese ojo. Ustedes, ¿cuánto están entregando y están escuchando el mensaje en el lugar donde están escuchando este mensaje? Escuchar y entender este mensaje es la más grande bendición que pueden tener. Los no creyentes no pueden entender. Ustedes entienden y por eso vienen a la iglesia. Y más, ustedes vienen con el corazón deseando la palabra de Dios. Dentro de ustedes no hay la maldición espiritual. Tiene que saber esto. Entonces, ¿cómo podemos sanar esta enfermedad? ¿Cómo podemos restaurar esta enfermedad? El problema espiritual no puede ser con la boca del hombre. Solamente la palabra de Dios puede sanar. Por eso la palabra, solamente a través de la palabra de Dios puede sanar. Cuando ustedes sean raíces en su corazón en la palabra de Dios, van a experimentar la recreación. ¿Cuál es el núcleo de la palabra? Es Jesucristo.
La palabra que pueda explicar a Jesucristo. El libro, la Biblia de 66 libros está hablando Jesucristo. No es sumar la sabiduría de la Biblia, sino cómo podemos explicar a Jesucristo en 66 libros. Esto es importante. Por eso ustedes básicamente tienen que saber el mensaje de la aceptación. Ustedes tienen que tener el versículo en sus corazones y aunque vayan en cualquier lugar, van a levantar la vida de los no creyentes. Por eso, a través de Jesucristo, dentro de esa persona, grabarlo, enraizarlo, al naturalizar, y entonces esa persona va a tener la restauración. A través de la imagen de Dios va a recibir la restauración. Para hacer eso existe la iglesia. Para eso están las instituciones y para esto están teniendo los cargos ustedes para hacer este trabajo. El momento cuando perdemos esta misión, hacemos otra cosa y desperdiciamos el tiempo y la vida. Solo al entrar en el Evangelio, este Evangelio de la unicidad, toda la vida empieza a cambiar por nueva recreación. Hace vivir una nueva vida. Al no saber esto, no quiere que vaya a visitar y no atiende el teléfono. A esa persona no se sienta mal. Lo que niegan de la visita, ustedes, no puedo atender porque no. Ustedes vean espiritualmente, porque ellos no saben la situación y no quieren encontrar a los pastores. No quieren encontrar mi teléfono, no quieren atender mi teléfono y están sufriendo y vea cuánto está atacando Satanás. Yo veo, cuando veo información de los pastores, hay muchos creyentes que están negando de la visita de los pastores. Y cuando veo esto, le digo, Señor, danos la fuerza. Odian a sí mismos. Ustedes al rechazar, al hablar mal, van a tener el mismo sufrimiento. Ustedes tienen la misma prueba. No, entonces y están siendo engañados igual. Nosotros tenemos que pensar, mirando a esa persona, sentir una compasión y entender y dar la fuerza. Tiene que ser así. Y esto es solo la unicidad y la recreación. A esta persona les llega esta bendición. Todos los creyentes de la iglesia llevan a estos almas que están perdidos en este mundo, dar la respuesta eterna cuando encuentren una sola vez y puedan establecer toda la cumbre de 237 naciones. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. El punto 2 es milagro en el desierto. Después del versículo 18, después de decir que traiga los 5 panes y 2 peces, le dice que partan y lo repartan a los discípulos. Y entonces los discípulos parten y obedecen la palabra de Jesús y empieza a repartir a la multitud. Pero estaba partiendo los panes, pero no se desaparecían estos 5 panes. Seguramente los discípulos habrán pensado, ¿cómo podremos repartir a esta gran multitud por 5 panes y 2 peces? Pero obedeciendo la palabra de Jesús, desapareció. Estaban repartiendo y no se terminaba este pan. Solamente los hombres, 5,000 personas, sacando los niños y las mujeres comieron 20,000 personas. No solo esto, sino comieron suficientemente y sobraron 12 cestas. Jesús lo recogió todo. Jesús, ¿cómo hace nuestra vida? Si nosotros creemos verdaderamente a Jesús sin pensar nuestros pensamientos, si nosotros somos guiados espiritualmente y cuando creamos, podemos vivir una vida llena de físicamente y espiritualmente. Ustedes no tienen que tener codicia. Ustedes delante de Dios siempre tienen que agradecer. Vea Corea del Norte.
El Kim Jong-un, ¿quién es? Vino una persona importante de Corea del Norte a Corea del Sur y le preguntó, ¿qué es lo que sentiste al venir a Corea del Sur? Esta mujer era la hija con el padre que controlaba el dinero de Kim Jong-un. ¿Y la hija qué dijo? Estoy muy feliz al salir 24 horas en el agua caliente. Ustedes ni siquiera habrán sentido. Eso fue la felicidad que al venir a Corea del Sur, que sale el agua 24 horas, el agua caliente. Ustedes saben qué situación, ¿no? Corea del Norte. Ustedes tienen que agradecer. Ustedes tienen que estar agradecidos que salgan el agua 24 horas caliente. Si nosotros empezamos a pensar los agradecimientos, no hay fin, pero nosotros, nuestra codicia, nosotros con nuestro pensamiento nos hace hacer esos malos pensamientos. Quiero que ustedes, cuando hagan su ministerio en el campo, quiero que ustedes experimenten esta bendición de la abundancia. Por eso ustedes, cuando transmitan la palabra de Dios, si piensan, tendré vergüenza al transmitir a esa persona, voy a quedar mal con esa persona. Antes de transmitir la palabra, al tener este pensamiento no se puede hacer nada. Este pensamiento de incredulidad, este pensamiento negativos, no podemos hacer ninguna cosa. Esto es ser engañado por Satanás. Tengo la prueba, no tengo fuerza, estoy fracasado. Estos están siendo engañados por Satanás totalmente. Ustedes, el evangelio que tienen ustedes, este evangelio ustedes están desvalorizando demasiado. Ustedes al escuchar el evangelio original no se dan cuenta que es un muy buen remedio en nuestra vida al escuchar tanto. Pero el alma que necesita escuchar la palabra en nuestro campo, al tirar una palabra a esa persona se hace la respuesta de su vida. Abre tu boca. ¿Qué quiere decir? Abre tu boca. ¿Qué quiere decir? Quiere que transmitamos la palabra. Entonces yo la llenaré. Viviendo durante una semana, ¿cuántas veces abrieron la boca? ¿Cuántas veces abrieron grande su boca por el evangelio? Casi nunca abrieron. Estaban ocupados haciendo otra cosa con la codicia del mundo. Y estaban dando toda su vida y no tenía interés de la ampliación del evangelio, ni siquiera tiene el corazón y tampoco tiene el tiempo para pensar el evangelismo. ¿Esto qué quiere decir? Que abra su boca. Quiere que abramos nuestra boca bien grande para dar la respuesta de salvar la vida. No hace falta hablar mucho. Las cosas, decir que Jesús es tu Cristo. Si cree en Jesús, vas a tener la solución de todo el problema. Aunque digamos eso, el Espíritu Santo va a obrar. No hace falta explicar específicamente, es contar lo que experimenté yo y la evidencia teniendo la vida de fe. Con eso, decirlo a esa persona para que saboree. Entonces la palabra tiene la vitalidad y el poder. No es que yo pueda convencer a través de la palabra, sino ya la palabra tiene la vitalidad y el poder. Y entonces podemos dar la influencia espiritual a esas personas. Hay un misionero de Primera Iglesia Corea que se llama Malcolm Penwick. Este misionero es nacido en Canadá. Hay una razón que vino a Corea. Vino para participar en una conferencia de misión. Y había un misionero creado de la misión en China, Houston Taylor. Murió su esposa, sus hijos, haciendo la misión en China.
teniendo ese dolor, ese sufrimiento, Hudson Taylor es el misionero máximo en tierra china. Aunque era un comunista, están todavía. Eso fue la misión de Hudson Taylor, de esta una persona. Es el que levantó la obra de Dios. Al escuchar este mensaje de este pastor, y tuvo su motivación de ir al seminario teológico para ser un misionero, pero al no tener enseñanza sistemática de la misión, él estaba bajoñados. Pero en ese momento, un misionero de India que se llama Weldo le dijo así, porque estaba dudando, le dijo esto: en desierto, vamos a dar un ejemplo de un desierto, de una persona. En el desierto, si hay una persona que está muriéndose por no tomar agua, por tener sed, entonces nosotros estaría bueno si le damos un vaso de agua en un recipiente, buen recipiente, pero aunque sea un recipiente de barro, si le damos el agua, estará feliz y vamos a vivir. Lo importante no es el recipiente, sino es el agua que está en ese recipiente. Y entonces decidió este misionero Penwee, y decidió venir a Corea como misionero y levantó 250 iglesias. Hizo la traducción de la Biblia y del coro y trabajó mucho misión de documento y terminó hasta Siberia, hasta Manchú, fue ampliando la iglesia. Los creyentes, las situaciones de ustedes no puede ser tropiezo de nuestra expansión del evangelismo. Las almas que necesitan escuchar la palabra en el campo no mira nuestra afuera, sino a través del evangelio que tenemos en nuestros corazones. Ellos quieren tener la respuesta porque no tienen la respuesta. El evangelio que está dentro de ustedes es valioso y es el que tiene poder. Dentro de ahí tiene la vida y solamente nosotros tenemos que transmitir. Entonces van a vivir. Todos los creyentes de la iglesia llevan. Es el año nuevo de calendario. A través de este poder que Jesús nos da la respuesta superando el tiempo y el espacio. Quiero que experimente esta semana y que tenga la experimentación. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Un pintor dibujó un dibujo de encontrar una barca que encontró la tormenta. Parece que como que comiera esa tormenta a esa barca, parece que iba a dar vuelta a esa barca y estaba la gente todo dentro de ahí, pero y la imagen de ese dibujo de esa persona no era el dibujo que están preocupados con temor, sino tenía cara de muy feliz delante de la tormenta. Y al mirar específicamente, y el capitán que había tomado en la manija de conducir era Jesús. Ustedes, ¿quién es la vida? ¿Quién es el capitán de nuestra vida? Vino la tormenta, vino la dificultad. Ustedes sienten que están parados en un desierto. Todas las situaciones, ambientes, situaciones, ese ojo, quiero que vea solamente Jesucristo. Vea solamente Jesucristo. El Señor está teniendo la manija para conducir el volante que está guiando nuestra vida. Dice en Hebreos capítulo 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Veamos solamente, tengamos puestos los ojos solamente a Jesús. Y en Hebreos capítulo 13:8 también está aclarando esta verdad. Jesús de ayer, hoy, hasta futuro es igual. Ese Jesucristo está ocupando nuestro problema de toda nuestra vida y está solucionando todo nuestro problema de nuestra vida. No es que va a solucionar, sino ya nos solucionó. Ya terminó todo.
Ustedes piensan porque no ha terminado, por eso no tienen la fe, pero ya no se confunda, ya se terminó. Esto es actualidad, no es ni futuro ni el pasado. Quiero que ustedes no tengan pensamiento negativo mirando el campo, las situaciones, la gente. No sean engañados por Satanás. Siempre dentro de Cristo, 365 días, siempre estén gozosos de agradecimiento. Disfrutar esta vida, disfrutar la vida de Cristo, viviendo esta vida que están en el desierto, diciendo esta verdad, esta alegría, este milagro. Quiero que todos sean protagonistas que cambian y que salvan la vida de ellos. Vamos a orar. Todos los creyentes de la iglesia Yewan, superando a sí mismos, puedan vivir una vida de dar la respuesta a la persona que está en el desierto. Seguramente hay muchas cosas equivocadas, dificultades, pero están metidos y están llenos de sed de querer tener más cosas, más y más. Eso es que no sean engañados de la cosa del mundo y de la cosa de físicos, y que puedan entender que está la solución todo dentro del Señor Jesucristo. Que nuestro dueño no sea de la cosa del mundo y de lo material, sino que todo sea solamente Jesucristo y que todos sean los familiares de la iglesia Yewan. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.